pero puede adorar a Dios. Amén. Hermano, yo quiero compartir en esta tarde el tema de este mensaje. Yo soy el barro y usted el alfarero. Yo quiero que usted diga esta palabra conmigo. Yo soy el barro y Dios es el alfarero. Amén. Muchas veces nosotros, hermano, nos olvidamos que somos barro. ¿Usted lo sabía? Nos olvidamos de eso, de que somos barro. Y que el Señor Dios es nuestro alfarero. Y cuando nosotros miramos al libro de Génesis, la palabra del Señor, la Biblia declara de una manera precisa de cómo Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice la Biblia, y sopló en su nariz aliento de vida. Y después del Señor soplar ese aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces podemos ver que el cuerpo físico del hombre, la composición física del hombre fue hecha de barro. Amén. El soplo en su nariz, el aliento del Señor, es el soplo de vida que viene de Dios, que Dios le dio al hombre, alma y espíritu. Cuando el Señor sopla en el hombre, en ese muñeco de barro, cuando el Señor sopla en su nariz, le da aliento, le da el alma y le da el espíritu. Amén. Es decir, que entonces después fue el hombre un ser viviente. El hombre es un ser, escuche bien, usted y yo estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El alma y el espíritu están en el cuerpo. Amén. El alma trata con el cuerpo. El espíritu trata con Dios. Y el cuerpo físico trata con el mundo. Amén. Entonces, nosotros si analizamos el versículo que acabamos de leer, que el hombre sin aliento de Dios, ¿qué era? Nada. Gracias. El hombre sin aliento de Dios es nada. El hombre que no tiene a Dios es nada. Amén. Porque fue el aliento, el soplo del Señor que le dio vida al hombre. Hasta que el Señor nos sopla en el hombre, no viene el hombre a ser un ser viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy en día usted está aquí porque el soplo del Omnipotente te dio vida. No, yo te lo voy a repetir de nuevo. Hoy en día usted y yo estamos aquí porque el soplo del Omnipotente nos dio vida. Aleluya. En Job, capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. No te hiciste tú a ti mismo. No viniste de otra teoría rara por ahí. El soplo de Dios, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33, 4. Y una de las realidades más grandes en la vida, hermano, yo quiero que usted escuche eso. Una de las realidades más grandes en la vida es que sin Dios no se puede vivir. Escúchalo bien. Sin Dios no se puede vivir. El hombre sin Dios, vuelvo y lo repito, es nada. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y fue el soplo de Dios que nos dio vida. Por eso en esta tarde el mensaje del Señor para recordarnos a nosotros que nosotros somos barro y Él es el alfarero. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Usted sabe que nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Dios es grande.
tenemos que reconocer la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra ignorancia queremos darle órdenes a Dios. Muchas veces cuando las cosas nos salen como nosotros teníamos planeada, nos enojamos con Dios. Y ay de Dios si las cosas no salen como nosotros queremos. Y muchos de nosotros nos enojamos de tal manera que empezamos a altercar contra Dios. Amén. Hermano, reconocer la grandeza de Dios es entender que Dios es sobrenatural, que Dios es soberano, que Dios es grande. Amén. Y muchas veces nosotros se nos olvida que somos barro, que Él es el alfarero, que es su gracia, que es su favor lo que nos sostiene. Sin Dios no somos nada. Hay que volvernos a Dios, hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque sin Él no somos nada. Y usted se imagina esa imagen del barro, del polvo de la tierra. Ese muñeco ahí, inerte, sin poderse mover, sin vida. Pero cuando el Señor sopla ese aliento, dice, entonces fue el hombre un ser viviente. Usted sabe que la esencia de Dios en tu vida te hace vivir igual como ese muñeco. Tú sabes que si tú no tienes a Dios en tu vida, aunque tú te creas que está caminando, está muerto. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo no sé si tú lo puedes entender. Yo soy la resurrección y la vida. El que no tiene a Dios en su corazón no puede tener la vida. El que no tiene a Dios en su corazón está muerto. Y usted sabe lo que es un muerto, ¿verdad? Hermano, la Biblia dice que el que se une a Dios es un espíritu con Él. Y yo te estoy predicando para que tú en el espíritu puedas entender lo que el espíritu está queriendo decir en esta tarde. Porque esto es espiritual. Y hay mucha gente que aunque estén caminando por ahí, si no tienen a Dios están muertos. Porque Él es el dador de la vida. Y el que no tiene la vida, el que no lo tiene a Él, está muerto. Yo soy el barro y Dios es el alfarero. ¿Usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Oiga eso. Del hombre son las disposiciones del corazón. El hombre planea y dice, y voy a hacer, y quiero hacer esto, y planea muchas cosas. No dándose cuenta que es barro. Planeamos cosas, queremos hacer cosas, tenemos metas, que decimos esto, decimos lo otro. Pero el hombre dispone. Pero Dios tiene la última palabra. La respuesta la tiene Jehová. Amén. Mire, había una mujer, para que usted vea que somos barro y Él es el alfarero. Había una mujer en la Biblia que se llamaba Rebeca. Y esta mujer concibió de un hombre llamado Isaac. Oiga, y estos muchachos aún no habían nacido. Y estos muchachos aún no habían conocido ni el bien ni el mal porque estaban en el vientre de su madre. Y dice la palabra que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por obra, sino por el que llama, se le dijo antes de nacer a esos muchachos, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a
A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oiga esto. Se forman dos niños en el vientre. Todavía no han nacido. No conocen el bien ni el mal, están en el vientre. Y ya Jehová dijo, a este amé, pero a este aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Así que esto no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dale un aplauso a Dios porque ha tenido misericordia contigo. ¿Sabe lo que, hermano? Vamos a reconocer la grandeza de Dios. Nosotros, el pueblo tiene que despertar. A Moisés, que cuando la Biblia habla de Moisés, de los gigantes en Dios, ahí aparece Moisés, un hombre que la Biblia dice que no ha habido un hombre más manso que él. Y le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. ¿Y qué? ¿Quién eres tú? Tú eres el barro, Él es el alfarero. Él es Dios. Amén. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dice más adelante Pablo, ¿por qué dice la escritura de Faraón? Oiga esto, para esto mismo te he levantado. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Levantó a Faraón para que su nombre sea anunciado. Aleluya. Por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, hermano. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios es Dios. Ahora, pero me dirás, dice Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? ¿Qué somos nosotros, hermano? Nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que saber cómo nos dirigimos a Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios haga en nosotros conforme como Él quiera. Que Dios haga contigo y con mi vida conforme a su voluntad. Hay gente que se enoja con Dios. Hay gente que empieza a altercar con Dios. Hay gente que son respondones delante de Dios porque no han entendido quién es Dios. Dios es grande. Dios es maravilloso. Amén. Y dice Pablo, ¿puede decir el barro, el vaso de barro al que lo formó, por qué me ha hecho así? ¿Acaso puede usted decirle al alfarero, al que hace el, por qué me hiciste así? No puede. ¿Por qué no puede? Porque tú eres barro. Y el alfarero es el que tiene el control del barro. Él hace con el barro como él quiere. Porque él tiene potestad. El alfarero tiene potestad sobre el barro. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene potestad sobre nosotros. Y él hace como él quiere con el que él quiere. Amén. Pero nosotros tenemos, hermanos, que reconocer la grandeza del Señor. Y en esta tarde Dios trae esta palabra, hermano. Porque el hombre tiene un aire de grandeza. El hombre tiene un aire que se cree que es algo sin ser nada. La vida es un soplo. Nosotros somos un soplo. Pero el hombre se ha olvidado de eso. Hoy en día usted está aquí, de repente le pasa algo, a los 3 días ¿qué? Gusano. El cuerpo se fue.
Hermano, tenemos que reconocer la grandeza del Señor. El que reconoce la grandeza del Señor vive para la gloria y la honra de Dios. El que verdaderamente entiende la grandeza de Dios vive para agradar a Dios. El que entiende que Dios es grande, hermano, vive para Dios. Hermano, porque es que no podemos, es imposible que usted crea que en esta tierra, en este mundo, usted puede vivir sin Dios. Aunque esté caminando, sin Dios está muerto. No hay vida. Y si quiere vida, ven a Cristo, que es el dador de la vida. Hermano, hoy en día nosotros vemos que los seres humanos se han olvidado de que son barro. Y que Él es el alfarero. Hay que reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Hermano, tenemos que reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Gente como David reconocieron la grandeza de Dios, reconocieron su posición delante de Dios. El salmista David dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo las lunas y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermano, usted sabe, la Biblia claramente dice que Dios se humilla a mirar a la tierra. Y que usted esté en la memoria de Dios. Que Dios haya pensado en ti. ¿Qué es el hombre? ¿Ah? Entonces nosotros vamos a vivir una vida sin reconocer la grandeza de Dios. Sin reconocer que somos barro. Que sin ese soplo del omnipotente, hermano, no somos nada. No podemos hacer nada. Amén. Por más que usted trate en esta vida sin Dios, no puede hacer nada. Él mismo dice: apartado de mí, nada pueden hacer. Y usted sabe que la palabra nada es nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que buscar a Dios, reconocer a Dios. Hermano, mire, dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová no van a ser avergonzados. Que no te apoyes en tu propia prudencia. Que no te apoyes en tus propias fuerzas. Que no te apoyes quizá en tu profesión. Que no te apoyes en tu juventud. Que no te apoyes porque estás saludable. Que esas cosas, hermanos, son pasajeras. El que no tiene a Cristo no tiene nada, no tiene vida. Gloria a Dios. El Señor en una ocasión, queriendo hablarle a uno de sus profetas, lo envió a la casa del alfarero. Jehová le dijo a este hombre: levántate y vete a casa del alfarero, porque allí te voy a hacer oír mis palabras. ¿Qué cosa? Qué cosa maravillosa. Dios pudo hablarle en ese instante donde él estaba. Pero yo doy gracias a Dios por la gente que obedece a Dios. Por la gente que oye la voz de Dios y obedece. Por la gente que entiende que Dios es soberano. Por la gente que entiende que Dios es omnipotente. Por la gente que entiende que Dios es grande. Amén. Y el profeta, en obediencia a Dios, bueno, el Señor le dice: levántate y vete a la casa del alfarero, porque allí es que te quiero hablar. Qué cosa la del Señor. Pero dice la palabra de Dios que este hombre obedeció, Jeremías, y descendió a casa del alfarero, porque el Señor le quería dar una enseñanza en la casa del alfarero. Muchas veces Dios hace cosas que lo único, aunque tú no lo entiendas, lo que tú tienes que hacer es obedecer. Bendito Dios. Sí. A veces Dios va a hacer cosas que lo que tú tienes que hacer es obedecer. Aunque no lo entienda. Aunque no sé por qué. Pero dice la palabra de Dios que la obediencia vale más que los muchos sacrificios. Y cuando el alfarero habla,
el barro tiene que obedecer. Amén. Jeremías en obediencia dice, y descendió a la casa del alfarero. Pero cuando llega a casa del alfarero, allí se encuentra el alfarero en la rueda. Tres elementos en la casa del alfarero: el barro, la rueda y el alfarero. Allí ve el profeta, Jeremías dice, pudo ver cuando descendió a la casa del alfarero. Él mismo testifica y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Se echó a perder en su mano. Ahí estaba el alfarero haciendo una vasija. Y ahí está Jeremías mirando al alfarero. Y pudo ver que el Señor lo llevó allí para que él pudiera ver que la vasija que el alfarero estaba haciendo se derramó, se dañó en la mano del alfarero. Y después de dañarse esa vasija, dice, y él volvió. El barro no le dijo, no me hagas así, dame esta forma. Y él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Bendito Dios. A veces Dios permite cosas en tu vida para Dios sacar lo mejor de ti. Y a veces no estamos, hermanos, hay que entender la grandeza de Dios. El que no entiende la grandeza de Dios, hermano, no puede honrar a Dios. A veces Dios permite cosas para hacer cosas que pasen en tu vida, para Él engrandecer, hacer cosas grandes, y tú no lo entiendes, y tú te estás quejando. Y tú le estás diciendo a Dios cosas. Ay, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto? ¿Y hasta cuándo, Señor? Y el Señor lo que quiere es llevarte a hacer una vasija mejor que la que eras. Pero para hacer esa vasija mejor, hay veces que romper la original. No, a la gente no le gusta que el Señor lo rompa. No, a la gente no le gusta que el Señor lo rompa. Pero hay gente que hay que romperla de verdad, hermano. Porque cuando el Señor lo mira y dice, no me gusta esa forma. No me gusta esa forma. Habla mucho, te queja mucho. Te crees que eres grande. Sí, hermano, el ser humano. Se van y se miran el pelo y ya creen que el pelo que tienen son lo mejor del mundo. Y se miran así, se creen que son lo más hermoso. El hombre. Ay, papá, ese orgullo. Esa vanidad. Y el Señor dice, no, eso hay que romperlo. Eso hay que quitarlo. Y de repente lo que era tu orgullo y lo que tú te creías que era bonito ya no viene siendo. Empiezan a salirte las arruguitas, se te cae el pelo. Sucede cualquier cosa, ya el cuerpo empieza a estar diferente. Pero la importante es que dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hermano, qué lindo cuando nosotros dejamos que Dios haga en nuestra vida como Él quiere. Qué bueno cuando tú le dices al Señor, haz conmigo como tú quieras. Porque si tú entiendes la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, tú vas a entender que todo lo que Dios puede hacer en la vida de su hijo, de un hijo, es para bien y no es para mal. Que los planes y propósitos que Dios tiene para con tu vida son planes de bien y no de mal. Que no podemos vivir una vida quejándonos, una vida creyendo, hermano. No. Dejemos que el alfarero haga con nosotros como Él quiera. Amén. Que cuando Él te mordea la manera que Él quiera, aunque te duela, dile gracias, Señor. Que cuando te quite algo de tu lado, dile gracias, Señor. Sí, porque a veces el Señor quita imperfecciones y mocha, quita, sepáralo de ahí. Y nos quejamos por eso. Ay, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Porque Él es el alfarero. Se rompió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino, oiga la grandeza del Señor. ¿Sabe Dios qué tiempo tiene Jeremías ahí mirando al alfarero?
mirándolo, cómo el alfarero trabaja en la rueda. Se rompe la vasija. Hasta después que se rompe la vasija, entonces dice Jeremías, entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. ¿Tú crees que Dios no puede hacer contigo lo que Él quiera? ¿Usted cree que acaso usted se gobierna? ¿Usted cree que, mire hermano, tenga cuidado, que Dios puede hacer como Él quiera con el que Él quiera? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hubo un personaje en el libro de Daniel que llegó a conquistar muchos reyes, muchos pueblos y muchas naciones y se creyó que era grande. Y un día contemplándose en su palacio real caminaba y decía, oye, pero qué grande soy yo. Mira todo lo que he conquistado, mira todo lo que he logrado con el poder de mi fuerza. Y dice la palabra, y no había terminado, no había acabado la palabra de su boca, cuando vino el juicio de la mano del Señor y lo convirtió, lo puso al nivel más bajo que puede ponerse una persona. Lo puso a comer hierba con los animales del campo. Por creerse grande, por creerse que Él era el alfarero. Hermano, usted y yo somos barro. El Señor es el alfarero. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Bendito. ¿A cuánto le gusta que el Señor lo moldee? Duele. ¿A cuánto le gusta? Porque es que si tú no dejas que te mordee, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Porque Él te tiene que dar la forma que Él quiere. Él te tiene que pasar por el fuego. Deja que te pase. Pero créele a Dios que Él dice que cuando tú pases por el fuego, no te vas a quemar. Créele a Dios. Haz conmigo como tú quieras. Sí, hermano. Porque si trata de hacerlo como tú quieres, lo daña. Pero qué bueno cuando Dios lo hace a su manera. Aunque no lo entienda, aunque duela el proceso, aunque esté en el desierto, no importa dónde esté, Jehová es mi pastor, Él nada me faltará. Jehová es mi fortaleza, ¿de qué yo he de temorizarme? Hay que dejar que Dios moldee nuestra vida. Dios quiere darnos la forma que Él quiere, hermano, y nosotros, rehusando con Dios, Dios nos habla, Dios nos da la palabra, Dios nos dice lo que estamos haciendo, pero y hay cosas que Dios quiere cortar de tu vida, que Dios quiere sacar de tu vida para que sea mejor, que tú tienes que decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Usted sabe que a veces uno le ora al Señor y dice, Señor, pero el Señor conoce los corazones. Que hay cosas que nosotros estamos tan apegados que no las queremos aflojar, porque nos sentimos bien, porque es una posición por lo que sea, por nuestra vanidad, por lo que sea, hermano, y no la queremos aflojar. Y le oramos a Dios, quita lo que tú quieras de mí. Mentira. Mentira. Usted lo sabe que es así. Joven queriendo buscar una relación con un muchachito de la calle impío que le gustó ese muchachito de la calle. Y ustedes que buscan todos los medios y medios para decir, pero él es bueno. Bendito Dios. Muchacha, que no, ese muchachito no le sirve al Señor, ten cuidado lo que hace. No, pero él se puede convertir. No, porque el Señor lo puede tocar. Y todos los consejos se lo dan.
Mira, oye lo que dice la Biblia. Acuérdate que el alfarero, el muchachito, no. Ay, hombre. Señor, si es tu voluntad, quítamelo. ¿Eh? Y el Señor, conociendo ese deseo de corazón, del corazón tuyo, joven. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, los que ya hemos tenido experiencia, los adultos. Pero lo importante es, hermanos, que el Señor es el alfarero. Y que cuando el Señor quiera hacer con nosotros lo que Él quiera hacer, hermanos, tenemos que dejar que Dios haga en nuestra vida como Él quiera. Hermanos, nosotros no podemos creernos que somos grandes. Nosotros no podemos creernos que tener un aire, una superioridad de que somos algo. Porque lo que somos, somos por la gracia de Dios. Amén. Del polvo salimos y al polvo volveremos. Por lo menos el cuerpo físico. ¿Sabe que hay tres composiciones, verdad? El cuerpo, el alma y el espíritu. Pero esta carne se va a volver polvo, va a volver al polvo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, con el sudor de tu frente te va a trabajar y cuando mueras al polvo vas a volver. Usted sabe que vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol. Que usted sabe que es lo único que importa, el hombre o la mujer que teme a Dios va a ser alabada. Usted está viendo que cuando pasan los añitos ya usted no puede estar queriendo ser mucho eso que yo qué. Porque las cosas van cambiando. Hermano, yo soy el barro, Dios es el alfarero. En 2 de Corintios, capítulo 12, del verso 2 en adelante, me gusta esta historia porque esto es una historia, esto es una narración que me lleva a mí a entender que cuando un hombre verdaderamente entiende quién es Dios, hermano, deja que el Señor haga conforme a como Él quiera en su vida. Dice la narración, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Oiga esto. Dice que cuando fue arrebatado al tercer cielo, dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Oiga qué privilegio le dio Dios a este hombre, de llevarlo al tercer cielo a escuchar palabras inefables que ningún hombre le es dado para expresar. Pero este mismo hombre, teniendo esa experiencia, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no me fuera yo a creer que soy algo, para que no me vaya yo a creer que me lo sé todo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Usted sabe lo que es? Lo que tú y yo vamos a hacer es por la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios que te sostiene. Es el soplo de Dios que te da vida. Hermano, entonces nosotros tenemos que entender que yo soy barro. Hermano, nuestra vida es frágil. Sin Dios no somos nada. Hermano, usted puede testificar cuántas gentes que usted conoce alrededor en estos 2 últimos años ya hoy no están. La vida es un soplo. Hoy usted está aquí y Dios lo libre mañana, no sabemos dónde puede estar. No sabemos si cuando usted salga de aquí y se monte en su carro, vaya a ser, algo pueda pasar. ¿Usted lo sabía? Porque somos polvo, somos nada. Amén. Y hay que aprovechar el tiempo que Dios nos da, porque Él es el alfarero. Deja que el Señor te moldee a la forma que Él quiere.
Mire, Pablo podía estar orgulloso de esas revelaciones divinas que tuvo. Porque hay mucha gente que dice, ay, que yo fui al cielo. Bueno, ay, que el Señor me llevó allí, me llevó allá. Pero Pablo da testimonio de que el Señor lo subió al tercer cielo. Y oiga lo que él dice. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Porque Dios sabe, hermano. El Señor sabe que es lo mejor que nos conviene a nosotros. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Oiga. Oiga eso. 3 veces le ha rogado al Señor. Quítame esto, Señor. Quítame esto, Señor. ¿Usted está viendo cómo es la cosa? Que Dios hace como Él quiere con el que Él quiere. Pablo, un hombre lleno de unción, de poder, orando por gente que se sana, y le está diciendo, Señor, quítame esto. Quítame este aguijón. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia. Bendito Dios. Esto no es lo que tú quieras. Esto es como tú quieras. Es como Dios ha dicho. Bástate en mi gracia. Hermano, ¿usted cree que la gracia de Dios no es suficiente? Es más que suficiente. Bendito Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su gracia es suficiente, hermano. La gracia de Dios es suficiente. Bástate en su gracia y siempre recuerda que tú eres el barro y que Dios es el alfarero. Mantente humilde. No importa donde Dios te lleve, no importa donde Dios te ponga. Mantente viviendo una vida de humildad delante de Dios. Que no se te vayan los humos a la cabeza. Escucha esto. Reconoce que Dios es grande. Hermano, reconocer a Dios es entender que todo es para Él y todo es por Él. Todo lo que usted y yo vamos a hacer es por la misericordia de Dios. Esto no es con tu fuerza, esto no es con mi fuerza, esto no es con mi sabiduría, es por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, cuando usted y yo entendemos que nosotros somos barro, y ese barro, si no tiene el soplo del Dios viviente, no es nada. El Señor formó ese muñeco de lodo. Y dice la Biblia, y sopló en su nariz aliento. Sopló en su nariz aliento. Ese soplo de vida es el que te sostiene. Bendito. Ese soplo de vida es el que te ayuda a seguir hacia adelante. Hermano, no nos vamos a olvidar que somos polvo. Tenga cuidado. Acuérdese que usted y yo somos polvo y que Él es el alfarero. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Muchos de nosotros a veces altercamos con Dios. Nos enojamos con Dios. O no estamos de acuerdo con cosas que suceden. Y eso quiere decir que si tú no estás de acuerdo con lo que pasa en tu vida, algo que te pasó en tu vida es que tú no estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Y muchas veces, hermanos, abrimos nuestra boca desmedidamente. Y hay gente que se atreve, hermano, yo he visto personas que se atreve a exigirle a Dios como que si Dios fuera un muñeco de palo. Gente que le quieren hablar a Dios como que Dios tiene que moverse y hacer las cosas porque ellos lo dicen. Y se han olvidado que Él es el barro, usted es el barro y Él es el alfarero. Que es la gracia de Dios en tu vida. Aleluya. Que entienda quién es Dios y la grandeza de Dios. Que entienda cómo debe de actuar usted y yo delante de Dios.
No nos podemos creer, hermano, que somos la única Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Creer que somos, si tiene un poco de sabiduría y quiere que sabe, no sabe nada. ¿Tú lo sabías? Sí, porque hay gente así que se sienten orgullosos porque creen que saben. Y verdaderamente el único sabio es Dios. Amén. Póngase de pie conmigo.